Tenistas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tennis Point Channel. Yo soy Axel Alfaro y continuamos con la cobertura del Abierto Mexicano Telcel y esta es la previa para los pronósticos de las semifinales. Últimos 4 tenistas, últimos 2 partidos previos a la gran final en la edición número 32 de este magnífico torneo, tenistas. Vamos a repasar antes que nada los resultados de los cuartos de final, de los 4 partidos que tuvimos el día de hoy. Y tenistas, hace apenas unos minutos el mexicano Rodrigo Pacheco tuvo que dejar de soñar. Se le acaba esta grandísima semana que, si bien se definió así por una sola victoria, definitivamente le cambiará la vida al mexicano y me parece que lo hace de maravilla. Ya llegaremos a hablar sobre los resultados, o mejor dicho, sobre la actuación del mexicano en unos instantes. Vámonos de arriba hacia abajo, si les parece. Primero, Lerner tiene enfrente de Tomáš Machač, el de República Checa, que se impuso en 1 hora y 38 minutos de partido, 6-3 y 7-5. Esperábamos nosotros por parte de Tennis Point Channel un partido sumamente más parejo, pero bueno, el de República Checa nos demostró que en su debut en Acapulco es correcto, porque no había estado en el pasado a lo largo de su carrera en este torneo, pues nos demuestra que lo está haciendo de maravilla. Seguramente le vaya como le vaya de ahora en adelante en el torneo, lo tendremos aquí el próximo año. Lerner tiene, hay que recordar, como pueden ver en pantalla y en el cuadro, venía de vencer a nada más y a nada menos que el número 1 del torneo, quizá favorito por muchos, a Alexander Zverev. No está de más decirlo, de tenistas, y me duele recordarlo, pero estos octavos de final quedarán a la historia como una de las rondas más trágicas, como una de las noticias que acumuladas se volvieron de las peores noticias que pudo haber tenido este torneo. Me parece que absolutamente todos estamos de acuerdo, pero bueno, tenistas, me parece que también de alguna manera no estaba en las manos del torneo y cosas del destino, de la mala suerte, como le queramos llamar. Insisto, muchos tenistas que salían como los favoritos y que por supuesto atraen a todo el público y a toda la fanaticada, quedan eliminados en los octavos de final, pero como ya lo comentábamos el día de ayer, la fiesta, el show siempre tiene que continuar. Continuemos analizando los resultados de los cuartos de final. Brandon Nakashima, quien le ganó a David Goffin también en sets corridos, 7-6 y 6-2 en 2 horas y 3 minutos de partido. El norteamericano, que a mi parecer es una sorpresa, si bien en temas de momios, que los comentamos muy seguido en Tennis Point Channel, salía como el favorito, me parece que David Goffin, después de haberle ganado a Ben Shelton, debió de haberle ganado al norteamericano. Creo que ahí nos comprueba una teoría que por ahí analizábamos, que por ahí la teníamos en el aire sin confirmar, que definitivamente la derrota de Ben Shelton del torneo pasó mucho más por la raqueta del quinto preclasificado que el jugador belga. Es verdad que David Goffin, con su experiencia, con su madurez, supo dominar a Ben Shelton, pero insisto, ahí la lógica de victorias y derrotas, por lo menos para mí, hubiera representado o significado que el jugador de Bélgica debió haber ganado contra Brandon Nakashima, pero bueno, tenía otros planes el norteamericano, y así se define la primera semifinal entre Tomáš Machač, el octavo preclasificado, que por ahí es un jugador muy, pero muy rescatable de los sembrados, de los preclasificados, contra Brandon Nakashima. En la parte de abajo del cuadro, Denis Shapovalov tuvo que venir de abajo, tuvo que remontar su partido, porque después de haber perdido el primero 6-4, gana los dos siguientes 6-3 y 6-2 en 2 horas y 12 minutos de partido. Estamos viendo a una versión de Denis Shapovalov, la cual era muy, pero muy buena, ya lo habíamos comentado también aquí en el programa, y nos da mucho gusto porque también este jugador, que después de haber salido Lorenzo Musetti, el sexto preclasificado, se mete ahí como uno más en esos sembrados con el número 9, muy curioso, pero es por el desfase de jugadores. Y bueno, también se queda uno como uno de los jugadores rescatables, insisto, de los eliminados de los octavos de final. Por último, Davidovich Fokina terminó venciendo al mexicano Rodrigo Pacheco también en sets corridos, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 9 minutos de partido. Ya hablaremos más a detalle del español, pero para hablar de Rodrigo Pacheco, me parece que concluye una de las mejores, si no es que la mejor semana de su carrera tenística, y quién lo diría que una simple victoria lo definiría así. Me parece que después de esa victoria, y en las propias palabras del mexicano, después de haber conseguido esa victoria tan esperada, tan soñada, tan deseada en su carrera, la primera, por cierto, en un cuadro principal de ATP,
se cierra o se cumple un objetivo y después comenzará otro, ¿no? Que era jugarle de tú a Casper Ruud. Tiene suerte, el noruego se termina retirando por el tema de salud y llega a unos cuartos de final verdaderamente de forma inesperada. Le iba a competir a un Davidovich Fokina que en teoría debía ser un partido más sencillo que el que sería contra Casper Ruud, recordando que el noruego llegó a la final el año pasado, pero bueno, me parece que todavía hay unos escalones, muchos escalones, una línea todavía que cruzar entre jugadores top 100, entre jugadores top 200 y así hasta donde lo quieran ver. Hoy por hoy Rodrigo Pacheco es el 230 del mundo y me parece que se encuentra entre los mejores 250 del mundo de manera justa, ¿no? Y bueno, Rodrigo Pacheco lo hace de maravilla. Palmas para el mexicano, la verdad es que nos deja un muy buen sabor de boca y seguramente sus representantes harán todo para seguirlo apoyando y seguramente lo veremos en Acapulco con una wild card. Esperemos que de manera directa. Eso significaría que el tenista mexicano habría tenido un excelente 2025, pero si no, de lo contrario, con una wild card una vez más en Acapulco. Yo, tenistas, me quiero tomar unos segundos para decirles que Rodrigo Pacheco lo hizo de manera extraordinaria. En tema de madurez es donde yo veo más, donde vi más mejoras con respecto al año pasado. Me parece que su equipo también ha hecho muy buen trabajo porque Rodrigo Pacheco ha sabido jugar los partidos, ha sabido dominar la parte mental, ha sabido dominar la parte táctica. Me parece que a veces eso puede ser más complicado de dominar o de encontrar la clave que el tema físico. El tema físico ya vendrá. Es claro, es evidente que Rodrigo Pacheco tendrá que trabajar en más potencia, en mejorar ese tema físico, en pocas palabras, pero el mexicano lo sabe, el mexicano lo comentó en varias ocasiones en conferencia de prensa y por lo mismo se cierra un ciclo esta semana en Acapulco y Rodrigo Pacheco se tiene que ir con la cara en alto. Muchas felicidades, Rodrigo Pacheco. Nosotros en Tennis Point Channel estamos muy orgullosos de ti. Pero bueno, así se definen las semifinales. Por ende, Thomas Mahach contra Brandon Nakashima y Denis Shapovalov contra Alejandro Davidovich Fokina, tenistas. Y ahora sí vamos a pronosticar a nuestros ganadores de las semifinales y por ende a nuestros dos finalistas para la edición número 32 del Abierto Mexicano de Tenis. Thomas Mahach contra Brandon Nakashima, tenistas. Estos dos no se han visto ninguna ocasión en el pasado, por lo mismo será muy interesante ver quién toma la iniciativa primero. Siempre lo mencionamos, primera vez que se enfrentan dos tenistas en un torneo profesional. Es muy curioso, es muy complicado ver quién es el primero en descifrar el estilo de juego del contrario y de esa manera tomar ventaja lo antes posible en el marcador. Thomas Mahach lo ha hecho de maravilla este torneo, primera vez que se encuentra en Acapulco, ya lo comentábamos, y lo ha hecho de maravilla. Seguramente también tendremos a este tenista, pase lo que pase en esta semifinal el próximo año. Venció a su compatriota Mensik de primera ronda, después a Altmaier y después a Lerner Tien, después de que el norteamericano venía de vencer a Alexander Zverev. Lo ha hecho muy bien Thomas Mahach. Del otro lado, Brandon Nakashima, que venció a Bonzi, venció a Holger Rune, entre comillas, pongámoslo ahí, porque hay que recordar que el danés se termina dando de baja de su partido después de ir perdiendo 3-0 en el marcador y le gana a un David Goffin que venía de ganarle a Ben Shelton. Los dos jugadores definitivamente se encuentran en una muy buena forma, pero tenistas, nosotros nos vamos a quedar con el de República Checa, Thomas Mahach. Este jugador tenistas hoy por hoy está en el número 25 del ATP. Es de los mejores 25 tenistas del mundo, pero para mí es un futuro tenista top 15. No me atrevo a decir top 10, sabemos que hay muchos tenistas de muy buena calidad que están luchando, que están peleando semana tras semana, año tras año por llegar a ese tan ansiado top 10, pero Thomas Mahach me parece que es un merecido top 15. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, este jugador le puede ganar a cualquier jugador del mundo en un buen día. Para unos será mucho más fácil, otros partidos serán mucho más complicados y este me parece un partido sumamente viable para que el de República Checa avance a su primer final en este ATP 500 de manera lógica, como lo comentábamos, primera vez que este jugador está en Acapulco, tenistas. Un jugador que por lo que le hemos visto esta semana le gusta quitarle mucho tiempo a sus rivales. Le gusta mantener la pelota en juego desde el fondo de la cancha
y cuando sus rivales entre comillas, están desprevenidos, le gusta atacar la red, cerrar los puntos lo antes posible. Lo ha hecho contra Thiem, lo hizo contra Altmaier, atacando ese revés a una mano, y lo hizo contra su compatriota Jakub Mensik. En otras palabras, Tomáš Machac es un experto para volver locos a sus rivales, primero desde el fondo, después se torna en un jugador ofensivo y ahí les quita tiempo, termina ganando los partidos y me parece que buscará hacer lo mismo contra Brandon Nakashima el día de mañana. Pasamos a la segunda semifinal, Denis Shapovalov contra Alejandro Davidovich Fokina. Me parece que a simple vista esta debería ser una final más atractiva porque el canadiense decíamos que viene en una segunda ola, en un segundo cuento, en una segunda historia de su carrera profesional alrededor del 2018-2023, de hecho lo pueden ver en pantalla, cuando llegó hasta los octavos de final aquí en Acapulco, tenía una muy buena carrera, después aflojó un poco, unos cuantos años y otra vez está volviendo a ser ese Denis Shapovalov que conocíamos. Hoy por hoy es el 32 del mundo, pero seguramente con el resultado de esta semana, con su título en Dallas hace apenas unos cuantos días, seguramente estará subiendo muchos puestos más en el ranking oficial. Le ganó a Zavaredi, un jugador que venía de la clasificación, nada sencillo. Le ganó a Mikkelsen, un jugador sumamente competitivo y aguerrido, nada sencillo ganarle al norteamericano, y le ganó a Marcos Girón. Es decir, 3 banderas norteamericanas ha visto este jugador de Canadá y a las 3 las ha dejado en el camino. Excelente lo de Denis Shapovalov, ha mejorado también mucho el tema mental. Antes se volvía loco al primer error no forzado que cometía o algunos fallos que iba haciendo a lo largo del partido, pero me parece que de a poco ha logrado controlar esas emociones. Es un jugador sumamente explosivo, tanto para bien como para mal a veces, pero lo ha logrado dominar. Me parece que Denis Shapovalov está volviendo, insisto, a ser ese tenista que a todos nos encanta, con ese revés a una mano que también es maravilloso. Del otro lado, Alejandro Davidovich Fokina, que le ganó a Bellucci, le ganó a Frances Tiafoe en un partido durísimo y cerradísimo, y le ganó a Rodrigo Pacheco, tenistas. A ver, si bien Alejandro Davidovich Fokina se encuentra en unas semifinales, me parece que el camino del canadiense ha sido más exigente, más competido, más de acuerdo a la realidad que se podría enfrentar uno semana tras semana, considerando el ranking de ambos jugadores. ¿Por qué menciono eso? Me parece que Alejandro Davidovich Fokina no va a llegar con mucho ritmo a este partido. Sí, 3 victorias contra jugadores, podemos decir, complicados, inclusive lo del mexicano, ¿por qué no? Se encontraba de local, pero aquí Denis Shapovalov nos gusta más por ese sentido, tenistas. Nos vamos a quedar que el canadiense avanzará a una final más en este 2025. Insisto, recordando que llegó a la final del al ATP 500 de Dallas y terminó llevándose ese partido. Alejandro Davidovich Fokina, 9 ganados, 5 perdidos en este 2025. Primera vez que está en Acapulco y le ha ido muy bien, pero aquí sí veo ligeramente favorito a Denis Shapovalov. Un canadiense que es muy variable, le gusta cambiar mucho el ritmo del juego, tanto en alturas como en velocidades, y lo ha hecho de maravilla. Le asienta muy bien las canchas de Acapulco. Alejandro Davidovich Fokina me parece que es un jugador que en vez de tomar las decisiones antes o durante el partido, es un jugador que reacciona más a lo que el oponente puede ofrecer. Hoy lo vimos contra Pacheco, un Pacheco que le jugó, entre comillas, lento, y ahí estuvo reaccionando Davidovich Fokina. Dijo, si él me está jugando lento, me parece que yo puedo ser más agresivo, más ofensivo. Contra Tiafoe estuvo a la defensiva y después contraatacaba. Contra Bellucci le buscó mucho al ser jugador zurdo, le buscó la derecha cruzada para atacar el revés. Es decir, me parece que cada rival, por supuesto, le va a jugar diferente, pero es un jugador que reacciona más en vez de tener un plan previo. Por ahí, Denis Shapovalov me parece que también podría tomar la ventaja y por ende estar avanzando a la final. En caso de darse nuestros pronósticos, la gran final para la edición número 32 del Abierto Mexicano Telcel sería Tomáš Machac contra Denis Shapovalov, y considerando que en los octavos de final salieron jugadores muy pero muy importantes, esa sería una final, me parece que bastante decente. Cerremos un ojo, pongamos un dedo para que no se vean ahí los octavos de final, háganle como quieran, tenistas, pero si ponemos el torneo a partir de los cuartos de final, me parece que todavía, insisto, sería una final deseada, una final esperada, porque son los dos jugadores con mejor ranking, de hecho son preclasificados, y por ende me parece que todavía podríamos rescatar esa segunda
ese segundo aire de este torneo, tenistas. ¿Qué opinan ustedes, tenistas? Estos fueron, mejor dicho, nuestros pronósticos para las semifinales en el Abierto Mexicano de tenis. Está a punto de terminar este torneo en un abrir y cerrar de ojos, pero nosotros seguimos con esta cobertura, felices de estar con todos ustedes, de llevarles la mejor información y, por supuesto, como es de costumbre, el programa ronda por ronda para pronosticar a nuestros ganadores. Tenistas, muchas gracias, insisto una vez más, por estar con nosotros. Yo soy Axel Alfaro y, como siempre digo, que viva el tenis y hasta la próxima.